Muy buenas a todos, estimados, estimadas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Esta corresponde a la clase del día viernes 5 de septiembre. ¿Ya? Vamos a retomar lo avanzado de la clase anterior, que, ¿cierto? Haciendo un pequeño repaso, bien digo. Vimos lo que eran los regímenes de flujo, cómo identificarlos de manera visual, cómo calcularlo, ¿ya? Que la fórmula estrella es esta que está acá, ¿cierto? Y dependiendo del cálculo del valor del número de Reynolds, ¿cierto? Podemos clasificar el fluido como régimen laminar, transición y turbulento, ¿ya? Hablamos de algunas cosas características de cada régimen, ¿cierto? Incluido también el concepto de diámetro hidráulico, que es el concepto que debiese ir acá, ¿ya? El diámetro que va acá es el diámetro hidráulico. Pero lo vamos a ir viendo más adelante, no se preocupen. ¿Ya? Entonces aprendimos o vimos cómo calcular el diámetro hidráulico, ¿cierto? Hay algunas expresiones, incluso proyectables a cualquier tipo de geometría, ¿ya? Y también vimos cómo empezamos a determinar cómo transformar nuestra ecuación de energía a una ecuación un poco más generalizada, que esta que está en este recuadro. Ecuación de energía que considera todos los elementos presentes en un sistema hidráulico, ¿ya? Los cambios de presión, más los cambios de velocidad, más el cambio de altura, ¿cierto? Considera un HA como energía añadida, bombas, sopladores, centrífugas, ventiladores, etcétera, todo lo que le agregue energía al fluido. HR como la energía retirada de manera intencional, como una turbina o un actuador, etcétera. Y finalmente HL como la energía perdida por el sistema, ¿ya? Es una energía irreversible que no se puede recuperar, ¿cierto? Que se puede calcular con algunos métodos. Esta energía se suele asociar a los cambios de entropía de un fluido, ¿cierto? Más conocido como los cambios o análisis de eficiencia isoentrópicos. Ya, eso seguramente lo están viendo en termodinámica, lo vieron o futuramente quizás lo van a ver. Pero por ahora lo que vamos a hacer es calcular ese HL con información que se puede extraer por así decirlo, del esquema hidráulico que estemos analizando, ¿ya? De hecho, hicimos algunos ejercicios asociados acá, ¿cierto? Determinamos el HL, pero siempre, en este caso, de aquí hacia atrás, estuvimos determinando el HL o despreciándolo, y fíjense acá que a pesar de que se va a calcular, se calcula a partir de la ecuación de energía. Es decir, ese HL no se calcula de manera individual. Es ahí donde entra el concepto de pérdidas por fricción, que es el HL, relacionado con el HL, y les comenté cómo calcular el HL a partir de esta fórmula general, ¿ya? Las pérdidas de energía son exactamente igual a el factor de fricción de Darcy por el largo de la cañería por la velocidad al cuadrado dividido en el diámetro de la cañería, diámetro hidráulico en realidad, por 2G. Entonces ahora nuestros esfuerzos van a estar en cómo calcular ese FD, ¿ya? Y el FD depende del número de Reynolds o del régimen en realidad, ¿ya? Esto tiene una forma si es laminar y tiene otra forma si es turbulento, ¿ya? Y vimos que para laminar es simplemente 64 dividido en el número de Reynolds, por ende es bastante sencillo su cálculo. E incluso hicimos algunos cálculos acá en este ejercicio que está aquí, ¿ya? Que está desarrollado muy, muy, muy paso a paso, por si quieren volver a revisarlo, que se lo sugiero igualmente. Ya. El tema se complica cuando el régimen es de tipo turbulento, ¿ya? Este que está acá. Cuando es de tipo turbulento, el cálculo del factor de fricción es un poco más complejo, ¿ya? En este caso, el factor de fricción, el FD, va a depender de el número de Reynolds, al igual que el régimen laminar, pero también va a depender de lo que se llama la rugosidad relativa, que es el E dividido en D. Vamos a poner aquí rugosidad relativa, que también es un número dimensional, ¿ya?
el valor de la rugosidad relativa es básicamente qué tan rugoso es el material por el cual está circulando nuestro fluido, ¿ya? Respecto al diámetro la misma tubería, ¿ya? Por ende, pueden inferir que las unidades de la rugosidad, que está aquí, es una tabla, la rugosidad se extrae de bibliografía, ¿cierto? Está en unidades de medidas de longitud. En este caso, fíjense que está en pies o en metros, ¿ya? Por ende, si se divide la rugosidad normal, el E, dividido en el diámetro, debiese quedarnos un número adimensional, por si acaso. ¿Ya? Esto es adimensional. ¿Ya? La rugosidad se puede obtener básicamente de dos formas. De una tabla como está a su izquierda, como esto que está aquí, o de un gráfico como el que está a su derecha, este. ¿Ya? Que dependiendo del diámetro de la cañería, que está hasta en milímetros, si lo chocan con el material, fíjense, por ejemplo, este gráfico es de acero comercial. Por ejemplo, si quisiéramos calcular la rugosidad relativa de acero comercial, ¿cierto? De 200 milímetros, eso da más o menos por aquí, ¿ya? Aún así, nosotros vamos a trabajar con el dato puntual, con este tipo de información para la rugosidad de ciertos materiales. ¿Ya? A mí no me gusta mucho trabajar con este gráfico que está acá. Ahora, si a alguien le acomoda usarlo, no hay ningún problema. ¿Ya? Este es el mismo gráfico. Entonces, ¿cómo podemos hacer ahora que vamos a conocer tanto la rugosidad como el número de Reynolds, ¿cierto? Vamos a poder acceder a dos tipos de formas de calcular el factor de fricción. Una es mediante ecuaciones, ¿ya? Esta que está acá es la fórmula general del cálculo de factor de fricción de Darcy, que es el que está aquí, ¿ya? Eso es lo que queremos buscar, que es una ecuación bastante compleja en realidad. Esta ecuación se llama la ecuación de Coolbrooke, es la ecuación general del factor de fricción de Darcy para regímenes turbulentos, y se cumple en realidad para Reynolds sobre 4000. Sobre 4000 esta ecuación funciona bastante bien, ¿ya? Si se fijan, aparece el factor de fricción, es lo que hay que despejar en realidad, en donde está el número de Reynolds acá y está la rugosidad relativa ahí, ¿ya? Todo eso dentro de un logaritmo base 10, ¿cierto? Y acá lo complejo es despejar este número que está ahí, ¿ya? Hay algunas calculadoras que se las pueden, como las TI. Si ustedes meten esta ecuación sabiendo este valor y el Reynolds, la calculadora puede despejar el factor de fricción, ¿cierto? O por algún método numérico es necesario, que es cosa que no vamos a ver en el curso. Pero si el Reynolds de nuestro fluido es mayor a 100.000, podemos acceder a una simplificación de esta ecuación de Coolbrooke llamada la correlación de Swamy-Jain, ¿ya? En donde fíjense que ya el FD está despejado. Es llegar y reemplazar los valores de la rugosidad relativa y el Reynolds acá, ¿ya? Y ahí pueden calcular directamente el FD. Afortunadamente, para la gran mayoría de los casos en donde el régimen es turbulento, es bastante normal superar los 100.000 en los valores de Reynolds. Por ende, lo más común es que tengan acceso a poder utilizar esta ecuación, ¿ya? Y por último, si el Reynolds es demasiado grande, es decir, fíjense, si el Reynolds es muy grande, significa que este número es cada vez más grande y puede ser de que esto tienda a cero. Y si eso es muy grande, se transforma en la correlación de von Karman. Correlación que también es bastante sencilla, fíjense, despejan acá el FD conociendo el E dividido en D, que es la rugosidad relativa. Ya, mi recomendación es que en la mayoría de los casos van a tener acceso a poder utilizar la correlación de Swamy-Jain, ¿ya? Porque, por ejemplo, el agua, al ser un fluido poco viscoso, en general va a desarrollar regímenes bastante turbulentos, se va a acercar a zonas que son mucho mayores de los 100.000 unidades de valor de Reynolds. Por ende, utilizar esta ecuación va a ser útil. Pero no solamente hay formas de ecuaciones para poder determinar el factor de fricción, sino que hay una forma por método gráfico, ¿ya? El método gráfico utiliza lo que se llama el diagrama de Moody, que es un diagrama que correlaciona el factor de fricción con el número de Reynolds, ¿ya?
a través de líneas, como las líneas verdes que están aquí, que esas líneas a cada una le corresponde un valor de rugosidad relativa. Por ende, por ejemplo, si nuestro Reynolds vale 10 elevado a 6, aquí, y nuestra rugosidad relativa valiera 0,001, haríamos juntar esos dos valores acá, y lo que resulte hacia la izquierda, totalmente derecho, por favor, aquí me quedó chueco, este número que está acá, que así como al ojo, que puede ser 0,03, no sé, es el valor de LF, este. ¿Ya? Evidentemente este gráfico que están viendo acá es una representación esquemática nomás. ¿Ya? El diagrama de Moody es mucho más preciso, de hecho es el que viene a continuación. Este es el diagrama de Moody. ¿Ya? Diagrama de Moody en la que cada línea azul que está aquí, ¿cierto? Que son puras curvas, todas esas líneas corresponden a un valor de rugosidad, ¿cierto? Rugosidad relativa, esto que está acá, ¿cierto? Y fíjense que no son curvas lineales, por ende, por ejemplo, para la rugosidad del 0,04, ¿cierto? Ustedes deben seguir esta trayectoria. ¿Ya? Fíjense que acá se empieza a curvar. Por ende, ¿cierto? Esta línea que está aquí así no debiese ir, se me fue a mí, yo la puse, la saqué de un ejemplo, ¿ya? Así que no la consideren. En el caso, ¿cierto? De hecho, esto tampoco, es de un ejemplo que vamos a ver a continuación. ¿Ya? En el caso, bueno, lo vamos a ver mejor de ahí, para no enredarlos en realidad. ¿Ya? Pero fíjense, tenemos acá rugosidad relativa, número de Reynolds, chocamos, el punto que se encuentren los dos valores de interés, hacia la izquierda está el factor de fricción. ¿Ya? Esa es la idea. Evidentemente, esto es mejor conocerlo con un ejemplo, que es lo que vamos a hacer a continuación. Dice, se tiene agua a 30 grados Fahrenheit con una densidad de 62,36 libras masas pie cúbico, una viscosidad dinámica de 7,536 por 10 elevado a la menos 4 libra masa dividido en pie por segundo, que fluye de manera estacionaria en una tubería horizontal de 2 pulgadas de diámetro interno, hecha de acero inoxidable a una razón de 0,2 pies cúbicos por segundo, que es el caudal. Determinar el delta P o caída de presión y la pérdida de carga en un tramo de 200 pies de largo, que es básicamente el esquema que están viendo en pantalla. Si hacemos un balance de energía entre los puntos 1 y 2, en donde esto es el punto 1 y esto es el punto 2, ¿ya? Vamos a anotarlo acá arriba mejor. Este es el punto 1 y acá adentro el punto 2. Esto hay que entenderlo como si la cañería continuara para acá por si acaso. ¿Ya? Esto es como un corte de manera esquemático. La cañería sí continúa para allá. Por ende, esto no está saliendo a la atmósfera. ¿Ya? Por si acaso. Si estuviera saliendo a la atmósfera, por ejemplo, si estuviera abierto por los dos lados, ahí puede ser que las presiones sean atmosféricas y se anulen. Pero en este caso no. Ya les informo desde ya que el espíritu del ejercicio es ese. ¿Ya? ¿Cómo pueden identificarlo? Bueno, el ejercicio se los da. Y aquí en este caso no se daba, por ende se lo estoy comentando yo. Entonces, si hacemos nuestro balance de energía generalizado, que es este, desde ahora, en términos de cargas, ¿cierto? De alturas, fíjense que como el diámetro de la cañería en el punto 1 y en el punto 2 es el mismo, nuestras velocidades son exactamente iguales. ¿Ya? No es que se desprecien, son exactamente iguales. Por ende, este término completo vale 0. ¿Ya? No hay diferencia de alturas, ¿cierto? Porque está el punto 1 y el punto 2 a la misma altura, ¿cierto? No hay energía añadida, no hay ninguna bomba ni ninguna máquina que le esté ayudando al fluido, no hay energía retirada, tampoco hay ninguna maquinaria que esté aprovechando esa energía del fluido, como una turbina, por ejemplo, pero sí hay HL, que debiese haber siempre. ¿Ya? Por ende, nuestra ecuación se reduce a esto, esa expresión que está ahí. Si despejamos el P2 menos P1, nos queda menos HL por G por densidad. Si cambiamos para matar ese signo solamente por un tema de comodidad, nos queda que P1 menos P2 es igual a HLG densidad. Yo le puse delta P porque
En el contexto de hidrostática o de sistema hidráulico, bien digo, mejor dicho, en hidráulica generalmente se le suele llamar delta P a la caída de presión. ¿Ya? Caída de presión. Es decir, cuánto baja la presión desde el punto 1 hacia el punto 2. ¿Ya? Por si acaso. Ya. Entonces, el valor de la aceleración de gravedad está listo y la densidad también está. Por ende, vamos a enfocar nuestro esfuerzo en calcular el HL. El HL, si bien recuerdan, se calculaba como el factor de fricción de Darcy o simplemente F por el largo de la cañería, por el diámetro de la cañería, por la velocidad al cuadrado de la cañería dividido en 2G. ¿Ya? Fíjense que igual aparece el término de la velocidad, así que igual vamos a tener que necesitarlo. Fíjense que el largo de la cañería y el diámetro están en el dibujo, el largo y el diámetro. La velocidad podemos calcularla con el caudal que está aquí y el área que lo podemos calcular. Y lo único que nos estaría faltando sería el F. Entonces, aquí está lo mismo que les repetí recién, ¿cierto? Vamos a calcular la velocidad. Velocidad que se mantiene constante en todo el trayecto, por si acaso, porque no hay cambios de diámetro. Entendiendo, chiquillos, de que si no hay cambio de diámetro en un sistema estacionario, no debiese haber cambio de velocidad. Porque recuerden que la masa son iguales. Por ende, si la masa 1 es igual a la masa 2, y además el líquido es incompresible, es decir, su densidad no cambia, el caudal 1 también es igual al caudal 2. Y si el caudal 1 es igual al caudal 2, significa que A1, B1 es igual a A2, B2. Si el área no cambia, nos queda que B1 es igual a B2. ¿Ya? Eso viene de la ecuación de continuidad. Ya, calculamos, ¿cierto? Con el caudal que nos da el ejercicio, con el diámetro, las 2 pulgadas, la dividimos en 12 porque tenemos que transformarla a pies para que queden de las unidades correctas. Ya, pi cuarto por diámetro al cuadrado y nos queda la velocidad en pies por segundo. 9,17 pies por segundo. Luego vamos a calcular el Reynolds, en donde acá tenemos la velocidad, acá tenemos el diámetro y acá tenemos la densidad y acá abajo tenemos la viscosidad dinámica. Fíjense que las unidades se van a cancelar. ¿Ya? Vamos a revisar el tema. Pies se va con... Ese se va... No, el pie no era la mejor idea para partir. Libra masa se va con esa libra masa. Ese segundo se va con ese segundo. Y este pie que está aquí, con ese pie, más este pie da pie cúbico, ¿cierto? Haciendo que se cancele con el de acá. Quedando en un totalmente adimensional y por ende el número de Reynolds da 126.400. ¿Ya? Claramente un régimen turbulento. Y de hecho, claramente, acá podríamos utilizar la correlación de Suomi-Jain que sirve para flujos con sobre 100.000 unidades de Reynolds. ¿Ya? Como el régimen es turbulento, vamos a tener que o utilizar el gráfico de Moody o una ecuación para poder calcular el F. ¿Ya? Perfecto. Aquí vamos entonces para el factor de fricción. Se requiere conocer el Reynolds, que ya lo tenemos desde arriba. Pero además la rugosidad relativa, es decir, el E dividido en D. El E, ¿cierto? Fíjense que esto es acero inoxidable. Vamos aquí a buscar el acero inoxidable y acá está, ¿cierto? En pies, que ese es el valor que utilicé, y en milímetros por si lo quieren en otra unidad internacional. ¿Ya? Dividido en el diámetro de la cañería, 2 dividido en 12, que son 2 pulgadas dividido en 12 para pasarlo a pie, y nos queda este número que también es adimensional. ¿Ya? Entonces, el FD va a ser una función, o va a depender, mejor dicho, del Reynolds y la rugosidad relativa. Vamos entonces a el diagrama de Moody. En este caso lo voy a hacer por diagrama de Moody, pero si quieren utilizar una ecuación, por ejemplo la de Suomi-Jain, ya, vamos para arriba. Si damos la ecuación de Suomi-Jain, considerando que nos dio 126.400 del Reynolds, meten el valor del Reynolds ahí y el valor del E dividido en D ahí, lo meten a la calculadora y lo calculan el F directamente. Pero yo les voy a enseñar aquí a utilizar el diagrama de Moody, ¿cierto? Y vamos para allá. En el diagrama de Moody, ¿cierto? Vamos a buscar primero el valor de Reynolds, que está acá abajo, que es
el número de 126.400, aproximadamente 10 elevado a 5. ¿Ya? De hecho, si se fijan, esto es muy al ojo nomás, porque el 10 elevado a la 5 está como por aquí, por ende, y el 2 por 10 elevado a la 5 está por ahí, por ende el 1,5 por 10 elevado a la 5 está aquí, por ende, podría ser válido considerar eso como 1, entendiendo que 126.400 es igual a 1,264 por 10 elevado a la 5. ¿Ya? Aproximadamente está ahí. Entonces, vamos a juntar vamos a hacer una línea vertical hacia arriba, esa línea naranja, y lo vamos a juntar con la línea de la rugosidad relativa, que vamos a tener que encontrar por aquí. Entonces, la rugosidad relativa dio 0,00042. ¿Ya? Entonces, sí. Déjeme borrar que me quedó re feo ahí. Bueno, se borra. A ver. Ahí sí. Ya, si se fijan, acá el gráfico parte del 0,00005. Por ende, el 0,00042 debe estar un poquitito más abajo de eso. Si se fijan, la diferencia es muy sutil, pero está. Entonces debemos hacer como una especie de interpolación visual, por así decirlo, en donde el 0,04 va recorriendo paralelamente al 0,0005 hasta que se tope con este punto de aquí, ¿cierto? Cuando se chocan la curva morada con la curva naranja y trazamos la línea hacia la izquierda, nos da que aproximadamente, súper al ojo todo por si acaso, esto depende mucho del ojímetro, da 0,017. Entonces, teniendo ya nuestro FD, aquí podemos, ¿cierto?, simplemente calcular nuestro HL. ¿Ya? Noten las unidades, se cancela todo, excepto el pie, y les quedan unidades de pie. ¿Ya? Entonces, ya teniendo el HL, vamos a calcular esto era P1 menos P2, recuerden, ¿ya? Por notación yo le puse delta P, y nos queda que era el HL, que es el que está aquí, por G, por la densidad. Pero si se fijan, las unidades que nos va a quedar de esto va a ser, vamos a poner aquí, libra-masa dividido en segundo cuadrado por pie. Eso no es unidades de presión, pero recuerden que para llevar desde libra-masa a libra-fuerza hay que hacer la conversión por el G sub C. El G sub C que dice que G sub C es 32,2 libra-masa, perdón, sí, el que está aquí, libra-masa por pie, libra-fuerza por segundo cuadrado. ¿Ya? Que es básicamente el equivalente a decir que una libra-fuerza, esto que está aquí, se lee así. Vamos, de hecho, a ponerlo aquí. Dice que 32,2 en unidades de libra-masa por pie dividido en segundo cuadrado por 1 partido por libra-fuerza. Es lo mismo, ¿cierto? Solo que separe las unidades. Eso lo que quiere decir es que una libra-fuerza es igual a 32,2 libra-masas por pie dividido en segundo cuadrado. Por ende, si hacemos la transformación como está acá, hacemos el cambio de unidades, ¿cierto? Fíjense que esto que está aquí debiese matar a todo eso y nos va a quedar solamente el libra-fuerza dividido en pie cuadrado, si no me equivoco. ¿Ya? Y así podemos transformar la libra-masa a libra-fuerza. El tema es que esto es más sencillo en sistema internacional porque no es necesario usar el sistema inglés. No es necesario utilizar el G sub C. Porque si el sistema internacional nos queda kilo dividido en kilo por metro dividido en segundo cuadrado, esto ya es newton. Uno de estos es un newton. Por ende no hay que hacer ningún cambio. ¿Ya? Entonces, eso es más sencillo en sistema internacional.
Lamentablemente, para el sistema inglés o los sistemas hidráulicos en el mundo suelen trabajarse con sistema inglés. Por ende, es necesario que aprendamos aquí a trabajar con este sistema. Entonces, volviendo a lo que estábamos, calculamos entonces y nos queda en libras fuerza dividido en pie cuadrado, que esa respuesta que como está aquí debe ser suficiente, solo que si queremos seguir avanzando y calculamos en PSI, ¿cierto? Tenemos que transformar los pies cuadrados a pulgada cuadrada. ¿Ya? Y nos queda en 11,82, pero repito, con esta respuesta, con esto hubiese sido suficiente. ¿Ya? Ya. Perfecto. Entonces, eso es el cálculo de sistemas hidráulicos cuando tenemos régimen turbulento. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando tenemos cañerías que no son circulares? Lo único que debemos hacer y considerar es que el diámetro que aparece en las fórmulas de los régimen para el HL o para la rugosidad se transforma en el diámetro hidráulico. Diámetro hidráulico que ya les comenté cómo se calculaba dependiendo de la geometría. ¿Ya? Acá hay varias expresiones, ¿cierto? Que pueden tenerla como formulario sin ningún problema. Pero puede ser que les aparezca una geometría extraña. Por ejemplo, recuerdo haber puesto geometrías en algunas pruebas bien raras. ¿Ya? Puede ser, por ejemplo, una geometría de este tipo. ¿Ya? En donde el fluido esté pasando por ahí, por ejemplo. Bueno, ahí lo vamos a ver en su momento cuando hagamos más ejercicios profundizando el tema. ¿Ya? Ya, eso respecto a los dos regímenes, tanto laminar como turbulento. ¿Ya? Mi sugerencia es que vuelvan a realizar el ejercicio, ¿cierto? Pero con sus propios cálculos y vayan entendiendo realmente cómo se hace. ¿Ya? Evidentemente, a comodidad de cada persona, puede elegir tanto la ecuación o las ecuaciones, bien digo, o el diagrama de Moody. Aquí yo no discrimino por ningún tipo de elección. Ya, si a alguien en la prueba le es más fácil usar el diagrama, lo puede hacer. Si a alguien en la prueba le es más fácil usar la ecuación o las ecuaciones, lo puede hacer sin ningún problema. ¿Ya? Ya. Si alguien quiere adelantar peguita, puede ser o puede hacerlo, ¿cierto? Porque en la próxima clase vamos a ver las pérdidas o disipaciones menores. ¿Ya? Que son básicamente las pérdidas menores se asocian a los fittings o accesorios. ¿Ya? Está todo bien descrito ahí, ¿cierto? Porque una vez que tengamos las pérdidas menores identificadas, vamos a poder hacer cálculos hidráulicos un poquito más complejos. ¿Ya? Como por ejemplo, a ver si les puedo mostrar alguno por aquí. Por ejemplo, algo así. ¿Ya? Cómo mover desde el punto 1 al punto 2, aplicando balance de energía y pérdidas por fricción completitas. ¿Ya? Ya, entonces, clase siguiente, pérdidas menores y ya podemos avanzar con los sistemas hidráulicos completos. Ya, eso chicos, que les vaya súper bien. Estoy súper pendiente a que puedan enviar sus preguntas o consultas y recuerden que hay un día a la semana en donde yo me voy a conectar y voy a estar pendiente a lo que a las personas que se conecten por las dudas, ¿cierto? En tiempo real, ya, como una sesión de consultas sincrónica. ¿Ya? Que no cuenta como asistencia por si acaso. Eso, que les vaya súper bien.